apoyada por la UIF. Es un empresario y tengo la grabación donde él está hablando por teléfono para que inviertan. Pero esto es, pues es muy malo porque los empresarios están diciendo que como el gobierno pues está apoyando a los que están lavando dinero. No, Pues quería darle yo toda la, pero eso la es información. sí, eso es calumnia. Este hombre, sí, no es porque sea mi amigo, es que ese es un hombre honesto, recto. Fue dirigente estudiantil en el 68, estuvo en la cárcel y siempre ha sido un hombre consecuente. Sí, pero es importante que se sepa quién es Pablo Gómez. Tiene, entre otras cosas, fue el descubridor y el principal promotor de la desaparición de la partida secreta que se mantuvo ¿cuántos años? 70 años de partida secreta presidencial, todavía con Salinas. Acuérdense que hablábamos aquí de que el mismo expresidente Miguel de la Madrid acusó a Salinas y a su hermano de que se habían robado la partida secreta de la presidencia, una declaración que le hizo de la Madrid a Carmen Aristegui, que ojalá y Carmen la repita, pues ya no quiere hablar de eso, también ya cambió mucho. Y fue Gamboa Patrón, secretario particular de la Madrid y secretario de Comunicaciones de Salinas, con el hijo de Miguel de la Madrid, y le llevaron una carta para que la firmara, y la firmó don Miguel, que en paz descanse, negando todo y diciendo de que él ya estaba mal de sus facultades mentales. Pero el señor fue el que puso el dedo en este tema para que desapareciera la partida secreta. Y lo otro que aportó, aunque todavía hay que corregir, porque los marrulleros del Poder Judicial le dieron la vuelta, él fue el que presentó la iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución para que ningún servidor público ganara más que el presidente de la República. Sin embargo, le dieron la vuelta a los del Poder Judicial y ganan 4 veces más los ministros que lo que yo gano. Pero ahora vamos de nuevo con otra reforma, el 127, para ser más precisos y que no puedan, bajo ninguna argucia legaloide, violar la Constitución. Entonces van a hablar porque, pues, además estamos viviendo un momento estelar en la historia de México, estamos transformando, garantizando
libertades, sin censura. Estamos llevando a cabo esta transformación y nos debemos de felicitar todos, amigos y adversarios, todos tenemos que felicitarnos por estar llevando a cabo esta transformación de manera pacífica, una transformación profunda, algo que era indispensable, porque no podíamos continuar con la decadencia que se venía padeciendo, lo que dejó como fruto podrido la política neoliberal, neoporfirista, la política de pillaje. Entonces, esta transformación es buena para todos. Por eso me gustó la entrevista que dio Carlos Slim, hablando con toda libertad, con mucha claridad, porque prácticamente a todos los mexicanos les ha ido bien. Lo que pasa que habían unos muy mal acostumbrados, porque fueron muchos años de neoliberalismo, neoporfirismo, muchos años de corrupción, décadas. Entonces, ¿cómo voy a contentar a Aguilar Camín, a Krause, a Loret? Pues si nada más de sueldo recibe 2 millones de pesos mensuales. ¿Y para qué le pagan tanto? Pues para atacarnos. Entonces, estamos viviendo momentos muy importantes y son los que se sienten ofendidos, pues los que medraban, los que se dedicaban a robar, a vivir colmados de atenciones, de privilegios, a poner en práctica el influyentismo y también son dos segmentos. Unos son estos, ¿no?, que hacían negocios, entre comillas, porque realmente en sentido estricto no eran negocios, porque no obtenían ganancias razonables, saqueaban, asaltaban. Pero bueno, ese es un segmento. Y el otro pues son los conservadores de siempre, que esos hay que considerarlos porque no es necesariamente por cuestión económica. Eso sí es un asunto ideológico. Hay mucha gente conservadora en el país, millones. Siempre han habido gente que no entiende o no acepta ninguna razón de ningún tipo. En las familias, otros ya me contaron de unos hijos, una familia de clase media alta o alta, que los hijos
son simpatizantes, ya grandes, simpatizantes del movimiento, pero jóvenes, ¿no? Y los papás los corrieron, porque los papás conservadores, pero y odiadores de los que, como decía uno, no quiero ya seguir escuchando esa voz, qué bueno que ya se va a terminar el gobierno, pero ya no quiero escuchar esa voz, ya no quiero que haya mañaneras, pero en familia, porque el conservador es muy fanático, muy fanático. ¿Mande? ¿Insulares y criollos modernos? Sí, pero vienen de tiempo atrás. Son los panistas, familias panistas. Pues conoce uno, pues, gentes así. Una vez les voy a contar una cosa que ayuda, porque estas conferencias tienen como propósito crear conciencia, informar, orientar, politizar, con respeto y sin ánimo de ofender a nadie, ¿no? Pero la vida pública tiene que ser cada vez más pública y tenemos que ser muy transparentes, porque una de las características del conservadurismo es la hipocresía. O sea, se ocultan las cosas. Se es racista, pero no se expresa. Por ejemplo, nos enteramos del racismo del que estaba en el INE, el hijo de nuestro amigo y maestro Arnaldo Córdoba, de Lorenzo, porque, él va a ser el orador el domingo, claro, porque le grabaron una llamada con su segundo, entonces en la intimidad, pensando que no lo estaban grabando, empieza a ofender a unas personas de Guanajuato, de comunidades indígenas que habían ido a verlo y le habían planteado algo, y él empieza a imitarlos, a burlarse de ellos, ¿sí?, de que eran indígenas, pero le sale el racismo. Entonces, eso era muy común antes, la doble moral, el doble discurso, la hipocresía, y ahora como pues se ventilan mal las cosas, pues afloran las identidades, lo que realmente somos todos. Entonces, hay una anécdota que tiene que ver con mi familia, se las voy a contar. Pues como saben, mi compañera, mi esposa, Beatriz, es pues de clase media, de Coyoacán, de familia, vamos a decir, aristocrática,
no necesariamente rica, porque es distinta la oligarquía que la aristocracia, pero del centro de Coyoacán, su familia. Entonces, además, no es porque sea mi compañera, mi esposa, pero es muy inteligente, muy inteligente. Doctora en letras, escritora, investigadora, nivel 2. Y de repente, como es una familia conocida, Gutiérrez Canet, Coyoacán, se encuentra el cronista de Coyoacán, no sé si sea el mismo, además, si es el mismo, yo le ofrezco disculpa y que no se preocupe, que yo entiendo perfectamente estas cosas. Se encuentra el cronista de Coyoacán, que ya me imagino, ¿no?, su pensamiento, con el tío de Beatriz, y le dice: oye, qué gusto verte, qué inteligente, Beatriz, que la conocí, niña, qué inteligente. Pero lo que no entiendo, ¿cómo fue que se casó, se emparejó con este hombre? ¿Cómo fue eso? Pues sí, como dice Aguilar Camín, ¿no?, que él es de Chetumal, yo soy de Tepeitán, pues, provinciano, aldeano, naco. Bueno, eso es bastante común, nada más que antes se ocultaba y ahora sale, y qué bueno que se abra este debate, porque, por ejemplo, yo sostengo que los europeos no nos trajeron la civilización, que en México florecieron grandes civilizaciones hace miles de años. Bueno, yo sostengo que no hay razas y me gustaría que se abriera el debate. Creo que hay culturas y sostengo que México es una potencia cultural en el mundo por su pasado, por su historia milenaria, por el México profundo, por la civilización sometida por siglos, pero por esas grandes civilizaciones los mexicanos somos excepcionales en el mundo. Son muy pocos países
los que tienen la grandeza cultural de México. ¿Y eso cómo se expresa, cómo se refleja? Pues que tenemos un pueblo trabajador. ¿Qué decían antes? Que el mexicano era flojo, indolente. Falso. Ahí está el ejemplo de los migrantes, nuestros paisanos, que por necesidad y por falta de oportunidades se tuvieron que ir a buscarse a la vida a Estados Unidos. Envían 63.300 millones de dólares al año a sus familiares. Esas remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Pero eso va acompañado de otra cosa que viene también de lejos. La fraternidad del mexicano, la solidaridad del mexicano, el no olvidarse de sus familias. Por eso la grandeza cultural de México. Nos debemos sentir orgullosos de ese pasado fecundo, extraordinario, glorioso. Entonces es bueno el debate. Es decir, oye, ¿por qué me sales clasista? A ver, ¿cuáles son tus argumentos? ¿Por qué me sales racista? ¿Cuáles son tus argumentos? ¿Por qué, si vienes del pueblo, desprecias al pueblo? ¿Por qué te conviertes en ladino? ¿A qué le tiras? ¿A poco no está bueno el debate? Abrir el debate sobre esto. Vámonos a desayunar.